El día en que mi primer amor fue obligado por su padre a comprometerse conmigo, su primer amor murió en un accidente automovilístico camino a verla. Después del compromiso, ella pasaba todas las noches en diferentes clubes, rodeada de rumores, y me convirtió en el hazmerreír más grande del mundo. En nuestro círculo, cuando enfrenté a Tina, ella solo me dio una sonrisa sarcástica y dijo que, dado que alguien tenía que morir para que pudiera casarse conmigo, yo debía soportar los agravios hasta que ocurriera un accidente. Tanto Tina como yo tuvimos una segunda oportunidad, regresando al pasado antes del compromiso. Ella no dudó en tomar la mano de su primer amor y rompió el compromiso conmigo delante de todos. Entonces anuncié que el compromiso se llevaría a cabo según lo planeado, pero Tina me informó fríamente que obligarla no funcionaría y que no asistiría a la fiesta de compromiso. Me quedé en silencio, dudando entre decirle o no que mi nueva prometida era su tía. Me quedé atónito al ver cómo se desarrollaba aquella escena familiar. La abuela de Tina, sentada en la cabecera de la mesa, habló con calma diciendo que, considerando que pronto se graduaría de la universidad, ahora parecía un buen momento para fijar una fecha de compromiso. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que me habían dado una segunda oportunidad. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos confusos, una voz familiar sonó a mi lado: no estoy de acuerdo. Tina, relajada y tranquila, pronunció palabras completamente diferentes a las de su vida pasada: tengo a alguien que me gusta, y no es Ben. Ella me miró y añadió: este compromiso no va a suceder. De repente me di cuenta de que no era el único que había regresado a la vida. La abuela de Tina contuvo su enojo y le preguntó con qué derecho la desafiaba. Tina sonrió, me miró y con tono casual dijo: dije que no me gustas, entonces, ¿por qué todavía quieres casarte conmigo? ¿Estás loco? En el segundo siguiente, la abuela de Tina le arrojó sus palillos. Tina se levantó lentamente y, con una sonrisa burlona, respondió: ¿quieres que me case con él solo para tener un hijo? Entonces, ¿por qué no lo llevo a una habitación esta noche? Con esas palabras enfureció a su abuela, quien le lanzó un vaso de agua que la golpeó en la frente. Tina se rió con desprecio y me miró sin emoción antes de marcharse con Arek. Ven, tráela de vuelta para la abuela, me ordenó la anciana con dificultad para respirar. Ante la insistencia de todos, la seguí de mala gana. Tenía la intención de regresar directamente a la escuela, pero al salir del restaurante me encontré con Tina y su primer amor, Arek. Tina lo protegió y me observó con ojos fríos. En nuestra vida pasada, Arek había recibido un mensaje de texto anónimo sobre nuestro compromiso y tuvo un accidente automovilístico. Tina siempre creyó que yo había enviado ese mensaje. Le hablé de manera calmada: tu abuela me pidió que te trajera de regreso. Arek, ansioso, tiró de su manga y le dijo: Tina, no vuelvas atrás. Ella le tocó suavemente la cara para consolarlo antes de girarse hacia mí y decir: ya dejé claro que no me comprometeré contigo, así que por favor, no sigas molestándome. Su determinación, en realidad, me dio alivio: en esta vida no tendría que estar atado a ella. Mis sentimientos por Tina ya se habían marchitado con cada humillación pública que me causó en nuestra vida pasada. Quise rodearlos y regresar a la escuela, pero Arek me llamó: ven, ¿puedes prometerme algo? Me detuve. ¿Prometer qué?, pregunté. Él, mordiéndose el labio, respondió: promete no molestar más a Tina. La última vez, cuando fui a tu dormitorio para revisar unas cosas, accidentalmente vi tu diario. ¿No decía que te gusta? Su voz era tranquila pero firme. Te lo pido como novio actual de Tina, mantente alejado de ella. Me acerqué, mirándolo a los ojos. ¿Revisaste mis cosas? En la secundaria siempre guardaba mi diario en un cajón. Arek retrocedió, intimidado, y balbuceó: fue solo una revisión de rutina. Tina frunció el ceño, protegiéndolo: Ben no quiso hacerle daño, dijo. Le aseguré en voz baja que no necesitaba prometer nada. No me gusta, así que no tiene sentido que me moleste, añadió antes de irse con Arek. Ese diario contenía muchas cosas de las que no podía hablar. ¿Cómo pudo revisar las cosas de otra persona sin permiso y actuar con tanta calma? Lo seguí por la calle y agarré el brazo de Arek. ¿No crees que me debes una disculpa?, le dije.
Eric, obstinado, respondió, no creo haber hecho nada malo. Me reí de mi propia ira. ¿Tu educación no te enseña que está mal revisar las cosas de alguien? Tal vez mis palabras lo golpearon más de lo que pensé, porque sus ojos se endurecieron. Suficiente, ven, dijo Tina, irritada, apartando mi mano. En ese instante la luz del semáforo cambió y un coche se abalanzó hacia nosotros. No hubo tiempo para reaccionar. Tal vez por el reflejo de su vida pasada, Tina empujó a Eric a un lado. El chirrido del auto se detuvo alarmantemente cerca. Afortunadamente, solo me raspé el tobillo y caí al suelo. «Eric, ¿estás herido?», preguntó Tina, aliviada al ver que él estaba bien. Estaban tan absortos que ni siquiera notaron que el conductor se marchaba enojado. Cuando confirmó que Eric estaba bien, Tina finalmente recuperó la compostura y me notó intentando levantarme. Bajo las luces de la calle, al hacer contacto visual conmigo, se rió suavemente y preguntó, ¿crees que esto es karma? Ella siempre creyó que yo era responsable del accidente de la vida pasada de Eric, a pesar de mis innumerables negaciones. Aparté la mirada, ignoré el dolor y seguí mi camino. Afortunadamente ya no sentía nada por ella, y no me entristecería por eso. El abuelo de Tina solía invitarme a su casa y amablemente me aconsejaba que no le guardara rencor, pero ella nunca cambiaba. Tina seguía tan obstinada como siempre, y su tía era la única que podía controlarla. La tía de Tina, Linda, era la verdadera cabeza de la familia y la única que compartía el apellido original del abuelo. La única vez que me crucé con ella fue probablemente hace un año, me emborraché jugando verdad o reto y terminé besando a una mujer al azar en la mesa vecina. Cuando nos reencontramos, Tina me presentó a Linda como su tía, y deseé desaparecer. El abuelo de Tina, al notar la situación, aplaudió con un brillo travieso en los ojos y murmuró, hagámoslo así. En ese momento no entendía a qué se refería, pero una semana después me engañó para que fuera al hotel de su familia. Empapado por la lluvia, me dio una tarjeta de acceso y me pidió subir a esperar mientras traían mi ropa seca. Al encender la luz, quedé atónito, un aroma inusual llenaba la habitación y una mujer estaba recostada en la cabecera sin mirar hacia arriba. Su voz era ronca. Sal, dijo. Era Linda. En ese instante comprendí de dónde venía el olor. Intenté abrir la puerta, pero no se movió, estaba cerrada desde afuera. ¿Qué está pasando?, pregunté. El abuelo de Linda dijo que salgas, ¿no entiendes?, gritó impaciente. Gemí, yo también quiero irme, pero no puedo abrir la puerta. Linda respondió suavemente mientras giraba la manija con ansiedad. Ella contuvo la respiración y unos pasos se acercaron. ¿Por qué eres tú? Ella tiró de mi brazo para que la mirara, y solo entonces sentí su mano arder, caliente y temblorosa. La llamé obedientemente tía, tratando de recordarle quién era, pero Linda no respondió, solo me miró fijamente. Escuché que Tina rompió el compromiso contigo, dijo. Asentí sin saber por qué preguntaba, y ella pareció acercarse, sus pestañas revolotearon. Entonces, ¿no te gusta que ahora, sin saberlo, inhalé un poco? Mi reacción fue lenta, sin pensar demasiado. Ella se rió entre dientes, pero su tono no parecía buscar confirmación. Es cierto, añadió. Levanté la vista lentamente, impotente y directo en mi mirada. El suave aumento de la temperatura en la habitación trajo una pizca de inquietud, un calor sofocante del que no podía deshacerme, y busqué instintivamente una forma de aliviarlo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Linda mientras rozaba con su mano el costado de mi cara, haciéndome sentir incómodo. No respondí, pero estaba obsesionado con sus delgados labios frente a mí, me preguntaba si estarían tan fríos como la gelatina recién sacada del refrigerador. Quise decir algo, pero en sus ojos se agitaban emociones turbulentas, y su tono racional me hizo parecer impaciente. Bajé la cabeza y sostuve sus hombros, entonces su teléfono sonó abruptamente. Linda Dotard, murmuró, lista para tirarlo a un lado, pero se detuvo al ver el identificador de llamadas y finalmente contestó. Tía, has vuelto, era la voz de Tina. Un instante de claridad me golpeó al cruzar mi mirada con la de Linda, la acción de besarla se detuvo. Linda respondió con un murmullo,
su mano presionando mi cuello e instándome hacia ella. La distancia se cerró una vez más, nuestros labios casi se tocaron. ¿Dónde estás, tía? Iré a buscarte, resonó la voz de Tina desde el teléfono. Un destello de pánico me atravesó y, al agarrar la tela del hombro de Linda, sin querer le golpeé la clavícula. Linda siseó suavemente. Sé amable, dijo. Murmuré una disculpa, la cabeza me daba vueltas, no era mi intención. El teléfono quedó en silencio un momento. Tía, ¿con quién estás hablando?, preguntó Tina. Creí escuchar esa voz antes, y tensé los ojos al abrirlos. Linda se acercó a mí y colgó. No podía concentrarme, ni recuperar del todo mis sentidos, completamente consumido por la persona que tenía delante. Linda me guió un poco más y preguntó con curiosidad, ¿nos mudamos? ¿Quieres algo? Se sentó en el borde de la cama, sobre mis piernas. Asentí seriamente e intenté besarla, pero Linda sonrió y giró la cabeza. Soy demasiado mayor para jugar al juego de golpear y huir. Tengo más de 26 años, si no piensas asumir la responsabilidad, definitivamente llamaré a la policía. Lo entendí, y me sentí como si estuviera parado bajo un ciruelo, con la garganta y los ojos resecos, hambriento de la fruta jugosa cuya sed no podía saciarse solo con mirarla, a menos que pudiera probarla. Tras varias garantías, la ciruela finalmente llegó a mis labios. La besé suavemente, pero me aparté casi de inmediato. Linda la siguió instintivamente, pero se detuvo justo antes de volver a tocarme. Si vas a ser tan poco entusiasta, no te molestes, dijo con un tono tranquilo que me convenció suavemente. Abre la boca, inclínate. Envolví su cuello y me moví más cerca, escapar ya no era una opción. Ella me abrazó con fuerza mientras Tina colgaba y llegaba a la puerta principal, todavía reflexionando sobre la voz masculina de la llamada que le sonaba familiar. Entró perdida en sus pensamientos y vio al abuelo de Linda comiendo una manzana en el sofá. Él la miró como si hubiera visto un fantasma. Ah, Tina, ¿por qué estás aquí hoy? No hay clases, así que volví a verte, respondió. El abuelo de Linda notó algo extraño, revisó su teléfono y descubrió que había enviado por error el mensaje destinado a Tina a Linda. Ya había pasado más de una hora. Su mente se quedó en blanco. Se suponía que debía dejar a Tina en el hotel, pero las cosas resultaron diferentes. Ya no intentes conectarme con Ben, está bien, dijo Tina, preparada para el sermón de su abuelo, pero esta vez él permaneció en silencio un rato antes de asentir. Estoy pensando en emparejar a Ben con tu tía. Tina se quedó congelada con el teléfono en la mano, una mezcla de emociones se agolpó en ella. Años enredados con Ben la habían hecho verlo inconscientemente como su prometido, su posesión. Escuchar que podría casarse con otra persona le provocó una agitación inesperada que reprimió fríamente, justificándose con que no iba a suceder. A Linda no le agrada Ben y le gusta otra persona, murmuró el abuelo burlón. ¿Por qué te importa tanto si a ti te gusta Eric? Iba a hablar con él cuando te comprometiste, para que se rindiera del todo. Tina se congeló, su teléfono se le cayó de la mano. ¿Qué dijiste? Entonces comprendió que el mensaje de su vida anterior no era realmente de Ben. Lo que no sabía era que la tía a la que menospreciaba intentaba sobornarme. La Linda que yo conocía siempre había sido callada, no entendía el significado detrás de esas preguntas y conversaciones. Ella soltó suavemente mi fuerte agarre sobre la almohada, entrelazó sus dedos con los míos y me miró. ¿Quién eres?, preguntó. Evité responder. Me obligó a mirarla, el sudor goteaba de su frente entre su cabello húmedo, y sus ojos claros eran increíblemente atractivos. Lentamente preguntó, ¿quieres mirarte en el espejo? Obedecí de mala gana. Linda, dijo de nuevo, qué patético, ¿por qué no me desmayé como en las novelas? Tuve que soportar todo esto completamente despierto. Afortunadamente me aparté de Linda fingiendo estar dormido. Deja de fingir, sé que estás despierto, su suave voz destrozó mi compostura. Cerré los ojos fingiendo estar muerto hasta el final. Linda se rió suavemente. Olvídalo, entonces. Me tomó de la muñeca, al instante me sobresalté, abriendo los ojos.
Ella me miró fijamente, mis oídos se calentaron, apreté los labios sin decir nada. Linda se levantó, se envolvió su bata holgadamente, fue al gabinete y encendió el teléfono. Segundos después giró la pantalla hacia mí, el gran 110 hizo que mi presión arterial se disparara. La mujer tenía una expresión divertida. ¿Recuerdas lo que te dije antes? ¿Me ibas a llamar la atención por conseguirlo gratis? Justo cuando intentaba averiguar cómo manejarlo, se oyó un repentino golpe en la puerta. Ven, sé que estás ahí, abre, necesito hablar contigo. Era Tina, más problemas. Miré la puerta completamente perdido. Tina seguía gritando afuera. Linda perdió la paciencia con un pequeño ceño y abrió la puerta. ¿Qué tienes que molestarnos ahora? Tina se detuvo 2 segundos. ¿Y por qué estás aquí? ¿No dijo el abuelo que Ben estaba aquí? Tiró la mirada hacia la cama. La desesperanza me envolvió. Aunque no había escuchado la respuesta de Linda, ya podía prever la tormenta que se avecinaba en mi mente. Tu tía es tu novia, pensó Tina, recordando aquella llamada telefónica. El abuelo podría haberse confundido. Iré a preguntar a casa de Ben, dijo con una sonrisa de comprensión. Lamento molestarte. Dale mis saludos al tío. Linda cerró la puerta, y solo entonces me di cuenta de que la falta de sospecha de Tina nos había salvado de una crisis inevitable. Por el rabillo del ojo vi a Linda acercarse, rápidamente tomé mi teléfono tratando de ocuparme para evitar su mirada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Me mordí el labio. Comprando medicamentos. Linda arqueó una ceja. ¿De qué tipo? Dudé unos segundos sin poder ocultarlo. Anticonceptivos. Una risa suave vino desde arriba de mí, sus ojos perezosos y sus palabras llenas de burla. ¿Por qué los necesitaría yo? Apreté la manta con fuerza, molesto. Por mi culpa, ¿qué pasa contigo?, dije. La expresión tranquila de Linda me hizo sentir una extraña mezcla de agravio y frustración, ya no quería discutir, así que bajé la mirada y seguí buscando las pastillas. Ella tomó el teléfono y lo arrojó a un lado. La mujer rozó mis ojos ligeramente rojos, su voz inusualmente suave. Deja de preocuparte. Lo tomé, atónito, tratando de recordar esa parte. Linda pensó que no la creía, así que pacientemente me repitió todo, incluso señalando el bote de basura y preguntando en broma, ¿quieres comprobar? En realidad no miré, pero finalmente recordé fragmentos del aroma especial del abuelo de Linda. Actué como si nunca hubiera visto a una mujer. Linda esquivó mis besos, persuadiéndome suavemente. Espera un poco, dijo. No puedo esperar, Linda, murmuré, persiguiéndola. Ella suspiró profundamente y alcanzó algo en la mesita de noche. Le tocó la oreja sin pedir más besos, la razón en los ojos de Linda se rompió, dijo que no podía dejar que oliera eso otra vez, estaba confundida un momento después, justo antes de que ella me besara de nuevo, no podía soportarlo. Tanta vergüenza me había adormecido que cuando Linda me pidió que la llevara al baño dudé un poco, luego ella extendió las manos y la tomé como mi invitada. Una suave risa se escapó de Linda, se acurrucó en mi cuello mientras caminaba hacia el baño, de nada. Ese día Linda me preguntó nuevamente si sería responsable de ella, pero al notar mi indecisión no insistió, solo dijo que la compañía de mi padre estaba teniendo problemas de flujo de efectivo y que Tina había cancelado el compromiso, que pronto me encontrarían un nuevo partido. A la mañana siguiente, de camino a casa, reflexionaba sobre las palabras de Linda, sin embargo, al ver a Tina abajo, dejé temporalmente ese asunto a un lado. El cansancio era evidente en los ojos de la chica y su voz, más fría que la niebla de la mañana, preguntó por qué no había respondido en toda la noche, por qué no había vuelto a casa, donde había estado. Miré hacia otro lado y dije que no era asunto suyo. Después de salir del hotel ayer por la tarde, estaba demasiado cansado para lidiar con mi padre, así que fui a un apartamento cercano que era de mi propiedad, no necesitaba explicarlo todo. Cuando Tina se acercó, el frío en su aroma era aún más profundo, dijo que no era de su incumbencia, sonrió levemente y añadió, ven, no le hemos dicho a nadie sobre la cancelación oficial del compromiso, sigo siendo tu prometida, y que pases la noche fuera es asunto mío.
Tina habló con una familiaridad que venía de una vida anterior. Esto ya había sucedido antes. Durante mi pasantía tuve que acompañar a mi jefe en un viaje de negocios de último minuto por un día, nadie fue notificado. Y al tercer día vi a Tina afuera de mi edificio de apartamentos, aún tenía manchas de lápiz labial en el cuello, pero ella, furiosa, me preguntó dónde había estado. La mujer ante mí se superpuso con mis recuerdos y la miré incrédulo. Te llevaste a Arek públicamente incluso antes de cancelar el compromiso, ¿cierto? Dije. Tina me miró fijamente durante mucho tiempo, claramente molesta, luego sonrió con frialdad y dijo, ¿sabes lo que más me molesta de ti? Son tus mezquinos celos y cómo ni siquiera te molestas en ocultarlos, ¿no crees que estás siendo totalmente desagradable, ven? Me quedé desconcertado por un momento, solo estaba exponiendo hechos para refutarla y no esperaba que lo viera como celos. Tina sacudió la cabeza, dio un paso atrás y añadió, pensé que tal vez te había entendido mal, pero ahora, incluso si no haces nada, sigues poniéndote celoso, realmente no eres rival para Arek. Dicho eso, se fue dándome una mirada decepcionada. Tina, la llamé cuando estaba a punto de irse, incluso si estoy celoso, no es por ti, realmente estás llena de ti misma, deja de aparecer de nuevo, si te acercas a mí otra vez, llamaré a la policía. Me di la vuelta y regresé a mi apartamento sin mirar atrás. Los celos y la pérdida de control, lo había escuchado muchas veces antes, cuando la actitud de Tina hacia mí cambió de una dura culpa a una burla casual. Al mirarlo ahora, sin ninguna emoción hacia Tina, me di cuenta de que había perdido demasiado tiempo innecesariamente enredado con ella. Después de ese día, Tina anunció unilateralmente la cancelación de nuestro compromiso. Linda tenía razón. Al día siguiente mi padre no pudo esperar para presentarme un nuevo matrimonio. Inicialmente planeé reunirme con ellos brevemente, pero las cosas dieron un giro sorprendente desde el principio. Honestamente, me gustan los de tu tipo, dijo mi cita Lily en el restaurante con franqueza. No podía decir nada, si admitía que sus zapatos de $30,000 enmascaraban su olor y eso me disuadía de comer, probablemente se iría de inmediato y entonces mi padre me regañaría por completo. Mientras pensaba en eso, una voz familiar respondió, ¿a quién te gusta? Instintivamente miré hacia arriba, Linda tenía una bufanda sobre el brazo, su cabello ondulado caía casualmente sobre su pecho, ligeramente desordenado, pero con una elegancia pausada cultivada por la vida social. Miró a Lily con una sonrisa no tan amigable. Linda, qué coincidencia, en realidad estoy en una cita a ciegas, dijo Lily levantándose rápidamente, y en un instante una mirada acalorada se posó en mí. Si la mirada de Linda pudiera traducirse en temperatura, probablemente ya estaría ardiendo. Linda, ¿te gustaría acompañarnos a comer?, preguntó Lily cortésmente. Al ver que Linda no se iba, inesperadamente se sentó. Ustedes sigan fingiendo, no estoy aquí, dijo Linda mientras jugueteaba con su tenedor, empujando el brócoli en su plato. Asentí hacia Lily. En general estoy bastante satisfecho contigo, pero hay una cosa que realmente me importa y quiero preguntar, dijo Lily dudando, algo torpe, ¿aún es tu primera vez? Me quedé estupefacto y pregunté qué. Ella chasqueó los labios, un poco avergonzada, porque eso me importa un poco. Linda detuvo sus movimientos y mi mano debajo de la mesa se apretó con fuerza, una sensación de incomodidad me inundó los sentidos. Estaba a punto de hablar cuando por el rabillo del ojo noté que el tenedor de Linda golpeaba ligeramente la mesa. ¿Qué pasa, Linda, no tienes apetito? ¿Puedo pedirte algo más?, ofreció Lily. Linda rió con un tono helado, no, creo que eres bastante interesante. ¿Cómo puede alguien que duerme con diferentes hombres cada noche tener la audacia de esperar que un chico se mantenga puro para ti hasta que estés lista? La cara de Lily se enrojeció, pero insistió en que tenía razón. Linda, no lo entiendes, su familia prácticamente lo está vendiendo, bajo mis estándares porque, para ser honesta, parece decente, incluso si le exijo que siga las virtudes tradicionales de una esposa después del matrimonio, Ben no tendría más remedio que aceptar. Escuché en silencio y tomé la sopa frente a mí, mi siguiente acción podría haber sido servírsela en la cabeza, me contuve toda la noche, pero ese fue mi punto de ruptura. Linda pareció sentir mis pensamientos y alejó la sopa, luego la colocó frente a Lily y,
riéndose, la señaló, mírate, ¿puedes siquiera ver quién eres realmente? En el siguiente momento, empujó inesperadamente la cabeza de Lily hacia el borde del plato de sopa, los ojos de Linda reflejaron un aire rebelde. Él ni siquiera cree que soy lo suficientemente buena para él, entonces, ¿quién eres tú? Solo estás manteniendo las apariencias aferrándote a la gloria obsoleta de tu familia. Linda soltó a Lily, que se había atragantado con la sopa, y se recostó en su silla, secándose tranquilamente las salpicaduras de las manos sin levantar la vista, y ordenó, Sal, dile a tu papá que venga a explicarme el mismo mañana. No levantó los ojos para mirarme hasta que Lily se fue. En ese momento yo estaba apoyando la barbilla en mi mano, mirándola con una sonrisa. Ella resopló algo incómoda. ¿De qué te ríes? Te acabas de acostar conmigo y ahora vas a conocer a alguien nuevo. Ni siquiera la enfrenté, pero escuchar su mención me hizo sentir culpable. Sin el olor de los pies de Lily alrededor, mi apetito volvió, comí y bebí mucho, y cuando llegó el momento de pagar ya estaba borracho. Está bien, Linda. Pagaré yo, insistí, llevando la tradición de insistir en pagar al siguiente nivel. El camarero, profesional y cortés, sonrió, no es necesario, señor Ben, la señorita Linda siempre maneja la factura. Me quedé en pausa, parpadeando con mi código de pago todavía en el teléfono. Linda no me dio tiempo de reaccionar y se acercó, ¿puedes caminar por tu cuenta? Lo pensé un poco y luego reuní mi valentía al máximo, si me sostienes mientras camino, podría estar de acuerdo a regañadientes. Linda se rió suavemente, tomó mi mano en público y se alejó con confianza. Su dulce y familiar aroma llenó el aire a mi alrededor, borrando el cansancio que Lily me había dejado, con mi nariz prácticamente contra la clavícula de Linda. Involuntariamente me incliné y respiré otra bocanada. Linda me miró, su voz tranquila. Estás siendo cariñoso porque te he perdonado, dijo eso, pero sostuvo mi mano un poco más fuerte. Estaba somnoliento a su lado hasta que una voz familiar nos interrumpió, ¿y qué estás haciendo con Ben? Tina me miraba con una expresión compleja, con Arek a su lado. Linda le dio una mirada rápida, necesito informarte con quién estoy. Tina apretó los labios con fuerza y sus ojos se posaron en nuestras manos. Ben está borracho, ¿no? Es solo él, un poco de alcohol y está fuera. Lo conozco bien, déjame cuidar de él, de lo contrario, se volverá loco y te molestará. Al oír eso me desperté un poco sobresaltado, mirando a Linda, que no tenía intención de soltarme, y luego a Tina. Nuestros ojos se encontraron y la expresión de Tina se oscureció de repente. Mi falsa valentía desapareció al instante y me aferré desesperadamente al brazo de Linda, susurrando, no puedes entregarme a ella. Linda se rió, su pecho vibró y luego simplemente dijo, vámonos, y se alejó. El siguiente recuerdo me llevó a la mañana siguiente. Me froté la cabeza atontado mientras bajaba las escaleras, preparándome mentalmente. Estaba listo para que mi papá me regañara, pero verlo tranquilo y amistoso era más aterrador que enfrentar a un fantasma. Ben, ¿dormiste bien? No me atreví a decir ni una palabra. A mi hijo le va tan bien, incluso casándose con alguien. Me detuve un momento y luego pregunté con cautela, ¿planeas que me case con ese señor Wang, de 57 años? La sonrisa de papá se congeló. Estar con Linda te ha hecho cambiar, de tonto a entrañable. Es diferente. Me quedé atónito. De repente, los recuerdos olvidados regresaron. Anoche Linda me llevó a casa, donde luché con el cinturón de seguridad. Linda se inclinó para ayudarme y, por casualidad, nuestros labios se rozaron. Ella no se movió, sus ojos descendieron lentamente hasta debajo de mi nariz, y en ese pequeño espacio el sonido de nuestra respiración amplificó la tensión. Justo cuando pensé que Linda podría hacer algo, se echó hacia atrás con una sonrisa burlona, no te daré otra oportunidad de beneficiarte sin compromiso, impulsado por el alcohol. Estaba asombrado por sus labios, sintiéndome derrotado. Todavía recuerdo que besaba bastante bien. Para evitar cualquier otro beso, Linda me apoyó muy reservadamente al entrar en casa. Mi papá se sorprendió al verla, pero rápidamente disimuló con una cálida sonrisa. No recordaba mucho de lo que se dijeron,
Solo que Linda se inclinó hacia mi oído y susurró, de modo que solo yo pude oír, cásate conmigo y dejaré que me beses. Como si temiera que me negara, endulzó el trato, bésame tanto como quieras. ¿Me estaba tratando como a un tonto? La mención del matrimonio trajo un momento de claridad. Linda, que había enviado a Lily a hacer las maletas, hacía que mi corazón se acelerara, y con mi padre presionando por un matrimonio beneficioso, algo inevitable para la familia, finalmente, frente a todos, en un momento de rara lucidez, acepté casarme con Linda. Sí, fue una alianza al principio. Con el poco cariño que sentía, todavía lo veía como un matrimonio de conveniencia, una decisión tomada después de sopesar los pros y los contras. Mucho más tarde comprendí que todo lo que Linda hizo por mí fue por amor. Tal vez, si hubiera tenido una opción o me hubiera dado cuenta antes, las cosas podrían haber sido diferentes, pero el resultado seguiría siendo el mismo en cualquier escenario. Terminé enamorándome de Linda y casándome con ella, eso fue constante. El abuelo de Linda, quizás sintiéndose culpable, no se había puesto en contacto conmigo desde la confusión con las llaves de la habitación, pero cuando Linda y yo fijamos nuestra fecha de compromiso finalmente llamó y nos invitó a almorzar. Descubrí que Tina también estaba allí. Linda aún venía en camino. El abuelo de Linda, algo torpe, me recibió a unos pasos de la puerta. Ven, estás aquí. Verlo forzar una risa me dejó sin palabras. Cuando solo estábamos Tina y yo en la sala, frunció el ceño y habló, ¿estás aquí para hablar de tu compromiso hoy? Asentí sin querer decir más. Ben, ¿crees que estás siendo justo? Pude oír la irritación en su voz. La miré, completamente confundido. Lo admito, ahora me estás empezando a gustar un poco, pero me estás presionando para que me case contigo, bajo presión familiar, y eso va a salir mal. Lo sabes. Estaba tan sorprendido que ni siquiera pude responder. Tina se levantó, se sacudió la sudadera con capucha y siguió actuando con fuerza. Obligarme a casarme no funcionará. Si no me presento a la fiesta de compromiso, ¿no serás tú quien quede en una posición incómoda? Abrí la boca en silencio y luego la cerré. Estábamos en casa de Linda, ¿no sería de mala educación si empezaba a insultarla ahora? El orgullo de Tina finalmente se quebró durante la cena. El sonido de los palillos cayendo al suelo la sobresaltó. ¿Qué dijeron ustedes? Tía y Ben están comprometidos. Soltó una risa ridícula. Vamos, están bromeando, ¿verdad? Ni siquiera son de la misma generación. Linda solo asintió, como si fuera obvio, pronto tú tampoco estarás en la misma generación. Será mejor que empieces a practicar llamarlo tío. Yo debatía si darle a Tina una mirada sabia y compasiva de anciana cuando de repente empujó su plato y se encerró furiosa en su habitación. Más tarde esa noche, Linda tomó un poco de bebida. Tan pronto como subimos al coche, le pidió al conductor que subiera a la partición. Mis alarmas sonaron al instante, pero entonces Tina, que nos había seguido, interrumpió con una pregunta desafiante, ¿estás segura de que quieres casarte con él, tía? Linda se reclinó perezosamente en su asiento, bajando la ventanilla. Tina miró más allá de ella y me miró, había un brillo burlón en sus ojos, como si ya pudiera verme fracasar miserablemente. Tía, puede que no lo sepas, pero el chico con el que estás a punto de casarte solía estar completamente obsesionado conmigo. Linda mantuvo la cabeza gacha, no podía leer sus emociones. Por alguna razón, me sentí un poco nervioso. Tina notó mi reacción y se rió, su tono aún más pausado. Ben tiene este cuaderno lleno de garabatos, con cada pequeño detalle sobre su enamoramiento por mí. Tía, ¿estás segura de que quieres casarte con un chico que estaba enamorado de tu sobrina? La mano que tenía apoyada en el asiento se apretó con cada palabra que decía. Tina era la sobrina de Linda, después de todo, así que las posibilidades de que ella se pusiera de mi lado eran mucho menores que las de Tina, especialmente después de haberla avergonzado así. Linda puso una mano sobre el alféizar de la ventana y levantó ligeramente la muñeca, indicándome que mirara a Tina. Cuando nuestros ojos se encontraron, Tina tenía una sonrisa triunfante. ¿Ves, Ben? La tía solo te decía que te fueras y vinieras conmigo.
No hay manera de que ella te elija. Linda la ignoró y me preguntó, ¿escuchaste todos sus insultos hace un momento? No estaba seguro de sus intenciones, así que asentí en silencio. Una sombra oscureció mi vista. Linda se inclinó con una sonrisa apenas visible en los labios. Su voz era hipnótica. Ven, no te acobardes, respóndele. Aturdido, la miré con incredulidad. Estoy aquí no solo para defenderte sino también para darte la confianza para hacer lo que quieras. Ella entrecerró ligeramente los ojos y arqueó una ceja, como ahora. ¿No te sentirías mejor si se lo devolvieras tú mismo? Ella ganó. Me acerqué como si estuviera poseído y me asomé por la ventana, pero antes de decir algo, me volví hacia Linda porque realmente me habías respaldado. Su asentimiento fue casi un susurro. Apreté los labios, mantuve la mirada firme en Tina y la mano que descansaba contra la ventana se cerró en un puño. Después de un momento de inquietante silencio, dije, al diablo, Tina, el mayor arrepentimiento de mi vida es ese cuaderno. Mañana compraré uno nuevo y lo llenaré con cada maldición que se me ocurra contra ti. La cara de Tina cambió, no esperaba esa reacción de Linda, me miró severamente como una tormenta. Mientras el auto se alejaba, me perdí en la prisa sintiéndome como si hubiera sido reivindicado. No me di cuenta de lo cerca que me había inclinado hacia Linda solo para gritarle a Tina, ahora estaba prácticamente justo al lado de ella. Me siento mejor ahora. Su sonrisa divertida tenía un toque casi juguetón. En un tono burlón, esa pregunta estaba cargada. Preguntaba por la satisfacción de maldecir a Tina o por la forma en que estaba sentada ahora justo cuando intentaba parecer casual. El conductor pisó el freno. Casi grité. Aparté mi mano lo más rápido que pude, pero ella no me dejó, empujándome de nuevo hacia sus brazos. Linda estaba ajustando cuentas. Un cálido aliento permaneció en mi palma haciéndome cosquillas. No era solo el hormigueo de mi mano, sino también el de mi corazón. Su voz baja se deslizó entre mis dedos y me retiré para encontrarme con sus ojos inseguros. Linda parecía divertida. ¿Por qué no encontramos otro lugar para continuar? La luz de la luna trazó el contorno de sus ojos, nítidos y clásicos como pinos nevados en invierno. Los golpes erráticos de mi corazón rompieron fácilmente mi débil calma. Sabía que ella me tenía antes de darme cuenta de que lo hacía. Inclinándome sobre su hombro, nuestros ojos se dirigieron naturalmente a los labios del otro hasta que se encontraron. Estaba tratando de recordar cada detalle de aquel día que nos besamos en la niebla, pero tal vez porque Linda había estado bebiendo, esta vez tomó el control inmediatamente, sujetó mi barbilla con fuerza, abrió mi boca, ajustando los ángulos de vez en cuando o alejándose brevemente, inclinando su cabeza hacia el otro lado antes de volver a participar. A mitad de camino tuve un destello de claridad e intenté apartarla del hombro. El conductor no puede oírnos, susurró Linda, un poco sin aliento. Sigamos adelante y luego me atrajo hacia su embriagador abrazo. Tina no había terminado con Arek. Esta noticia vino directamente de ella cuando me encontró en un café mientras trabajaba en un proyecto grupal. La silla frente a mí fue retirada y alguien se sentó. Escuché del abuelo que tú y Linda planean casarse pronto. Era la primera vez que oía a Tina usar el nombre completo de su tía, así que levanté la vista. Había una tristeza en sus ojos que ninguna belleza podía enmascarar. Tuve un sueño una vez, Ben se rió entre dientes y sacudió la cabeza, en el sueño te malinterpreté e hice muchas cosas que te lastimaron, la única parte buena fue que aún me gustabas en el sueño. Bajó los ojos con una sonrisa mezclada de amargura. Resulta que los sueños realmente son lo opuesto a la realidad. Ni siquiera te he hecho nada en la vida real y ya no te gusto. No tenía energía para discutir con ella sobre cosas sin sentido. De repente recordé algo y saqué un anillo con mi inicial tallada de mi bolso. Estaba a punto de devolvérselo a Tina, ella miró el anillo y dijo con calma, así que ustedes dos incluso compraron un par de anillos simples. Aún sentía que no entendía lo que Tina había dicho. La última vez vi un anillo de mujer a juego en casa de Linda, pero no esperaba que el de hombre estuviera en tu mano. Me sentí como si estuviera bajo el agua, asfixiado, y sus palabras me llegaron desde la distancia, llevándome a recuerdos aún más lejanos de una vida pasada. Tenía la sensación de que Tina se estaba enamorando de Arek.
Me molestó, pero no quería interponerme. Justo cuando planeaba preguntarle, tenía una caja de regalo y dentro había un anillo. Pensé que era un regalo de Tina, nunca consideré que pudiera ser de Linda. Esa noche, cuando Tina vino hacia mí, estaba tan emocionado que la abracé y le confesé con valentía: Tina, realmente me gustas. Tina no me apartó, después de una pausa, me devolvió el abrazo. Lo sé, dijo, ¿y tú? Levanté la cabeza de su abrazo esperanzado, y Tina me presionó de nuevo contra ella para que no pudiera ver su cara. Nunca dije que no me gustabas, respondió ambiguamente. En ese momento perdí la sutileza gracias a mis altos niveles de dopamina. Si no fuera por ese anillo, probablemente no me habría comprometido. Entonces la pregunta de Tina me trajo de vuelta a la realidad. Mi mirada se posó otra vez en el anillo y lo deslicé en mi dedo. ¿Cómo me llamaste? Tina no se dio cuenta de que le estaba tendiendo una trampa. Le di una sonrisa que no mostraba hacía mucho tiempo. Recuerda empezar a llamarme tío político pronto. Está bien, dijo sin una palabra más. Tina se fue. Asentí satisfecho mientras su figura se alejaba, convencido de que no volvería a molestarme. No le pregunté a Linda sobre el anillo de inmediato, pero había una pregunta persistente que no podía apartar: si ella me dio el anillo, ¿por qué no decir nada? Me quedé mirando el anillo, repasando recuerdos pasados con Linda, y entonces me di cuenta: el día que le confesé a Tina había notado un Cullinan frente a nosotros. Estaba demasiado oscuro para mirar dentro antes de que se alejara en la noche tranquila. No hace mucho vi un Cullinan idéntico en el garaje de Linda. Pensé que guardaba silencio porque me vio enamorado y no quiso intervenir. Hasta el día del compromiso, cuando Linda se puso el anillo, la fiesta transcurrió sin problemas, excepto por algo que dijo un amigo de mi pasantía. Su esposa, 7 u 8 años mayor que él, me miró y dijo: hermano, deja que tu esposa sea un poco más flexible. Él apoyó mi hombro. Confundido, lo miré y él añadió en voz baja: mayor que tú significa que también envejece más rápido, ya sabes. A medida que las mujeres envejecen, se cansan más fácilmente. Linda no me dejó beber esa noche, rechazando cada brindis, con los ojos brillantes fijos en su prometido. Mi admiración llegó a su punto máximo solo para desplomarse en el apartamento de Linda. Me tenía inmovilizado en el sofá, golpeándome ligeramente la cara. Entonces, ¿cómo dices que soy vieja? Su voz empapada en alcohol era ronca y sensual. Fue entonces cuando me di cuenta de que había escuchado todo. No era mi intención, protesté con una vocecita. Te iba a conseguir algunos suplementos, si hubiera sabido que casi me cuesta la vida nunca lo habría dicho. No tenía idea de cuándo ni cómo nos movimos del sofá al dormitorio. Enterré mi cara en la almohada, su mano, con el anillo a juego, descansaba sobre la mía. Nuestros dedos entrelazados hicieron que los anillos tintinearan suavemente. ¿Te gustan jóvenes? Mi voz estaba ronca por gritar. La desesperación me hizo negar con la cabeza. No, no, solo me gustas tú. Como una montaña rusa que se detiene de repente, todo se sintió extraño. Linda me miró fijamente, sintiéndose un poco tímida. Me tomó mucho tiempo encontrar sus ojos claros y ligeramente ansiosos. Olfateando, levanté la mano lentamente, rodeé su cuello con mis brazos y respondí: realmente, Linda, hoy es el día en que estoy seguro de que me gustas, no solo de verdad. Me gustabas ayer, hace un mes, y tuve momentos de enamoramiento, pero hoy lo expresé, así que elegí hoy como mi primer día en que me gustas. El beso largo y ligeramente codicioso de Linda fue su respuesta, entre respiraciones admitió suavemente que lo suyo había empezado mucho antes. La tarde siguiente estaba en el estudio, abriendo un nuevo diario que había preparado. Anoté la fecha de ayer y luego, por diversión, escribí: primer día en que me agradaba Linda, casi pierdo la vida. Nivel de peligro alto. Planeo reducir mi afecto en un 0,1% hoy, si me deja dormir tranquilamente, la escala de afecto puede aumentar un 10%. La franja de luz del sol se abrió paso desde mi dedo anular hasta mi índice. Finalmente dejé el bolígrafo y antes de cerrar el diario, algo me vino a la mente, pasé a la página principal con cuidado y escribí unos momentos de aleteo del corazón.